Sí, pero es un gusto verlos, hermanos, y espero lo que comparta que sea de gran bendición y edificación para sus vidas. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de Dios? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad de servirte, la oportunidad de glorificar tu nombre juntos en las alabanzas, regalarnos un tiempo precioso. Padre, gracias por lo que estás haciendo en esta congregación, que tu bendición siga, Señor, aumentando sobre las vidas de las personas en esta iglesia. Gracias por tu mano, Señor, poderosa, que tú nos ayudes hoy en recibir, Señor. Abre nuestros oídos y nuestras mentes para entender y recibir cosas que tú quisieras hablarnos. Por favor, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayúdame a compartir tu palabra con gran gracia y poder, Señor, y que el convivio sea muy grato y muy edificante también el convivio después. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles que puedan abrir sus Biblias en Jueces capítulo 3. Yo quisiera compartir un mensaje que en lo personal sigo aprendiendo mucho de esta historia en Jueces capítulo 3. Es acerca de uno de los libertadores del Antiguo Testamento. Jueces capítulo 3, si quieren, vamos a comenzar a leer en verso 12. Así dice la palabra de Dios, Jueces 3:12 y adelante. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Los padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal con vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Con el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel. El pueblo alzó su voz y lloró. ¿Por qué estaban llorando? Ellos estaban mal. Dios dijo, ¿por qué ustedes no me hicieron caso? Y mira los resultados que de su desobediencia los ha traído. Problema con los dioses ajenos, y Dios diciendo, no van a tener victoria sobre los enemigos. Y ellos, ¡ah, Señor! Porque Boquim en el hebreo significa los que lloran. Entonces yo pienso muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros hacemos malas decisiones, trae malas consecuencias y oramos. Pero Dios dice, pero mira, tú por tus decisiones, mira lo que has creado. No otro ejemplo de la palabra de Dios. Nosotros vemos que Jonás, que cuando él no escogió de obedecer a Dios, ¿y cómo le fue? No muy bien, ¿verdad? No, desobedeció, huyó y se encuentra en un gran pez. Imagínate ahí dentro del pez, cómo habrá sido, el temor que podía haber sentido. Imagínate el olor. Yo he pasado por unos mercados que huelen horrible, en este país. Ahí en donde vivo en Chiapas, nosotros entramos a un mercado y todo estaba abierto, y llevé un par de amigos de Canadá y mi amigo salió mareado como, nunca he visto algo así en mi vida. Jonás, imagínese lo que habrá olido ahí dentro del pez, ¿no? 3 días ahí, el temor, la oscuridad, el ácido y todo, horrible. Pero ¿quién creó ese mundo?
Él. Porque si hubiera obedecido a Dios desde la primera palabra, pudiera haber evitado todo eso. Pero gloria a Dios, todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén. Pero hermanos, pero que no sigamos volviendo, no sigamos cometiendo lo que ellos hicieron. Volvían a hacer lo malo. Muchas veces nosotros agregamos cosas innecesarias, negativas a nuestras vidas. Por malas decisiones, por desobediencia, por volver a hacer lo malo. Podríamos quizás llegar a nuestro destino más rápido si no fuera por nuestras rebeldías. Pregúntenle a los hijos de Israel que daban 40 años dando vueltas en el desierto cuando podían haber hecho el viaje, ¿no?, en una fracción. Que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios. Amén. Y que nosotros podamos hacer mejores decisiones. Hacer mejores decisiones, es decir, Señor, quiero aprender de mi error, en vez de volver a hacer el mismo error. Porque si vuelvo a hacer lo mismo, la misma consecuencia seguro me va a esperar. Es como si yo me tiro de este techo, salvo que Dios me salve por un acto milagroso, la ley de gravedad va a causar algo que no me hará bien al caerme. Entonces yo creo que nosotros debemos aprender de las cosas de la palabra y en vez de desobedecer, obedecer. ¿Cuántos quieren obedecer? ¿Sí? Y así el obedecer es el camino de la bendición para nuestras vidas, de hacer caso a Dios. Pues vamos a seguir en Jueces capítulo 3 y dice que el pueblo de Dios, ellos habían hecho malo ante los ojos de Jehová. Que no hagamos eso, hermanos. Que aprendamos, como dice en verso 12, en vez de hacer lo malo ante los ojos de Dios, hacer lo bueno, hacer lo recto ante los ojos del Señor. Vivamos haciendo lo justo y lo correcto ante los ojos de ¿quién? ¿De quién, hermano? De Dios. No solamente delante del hombre, porque muchos quieren hacer lo bueno delante de los hombres. Pero si tú y yo pudiéramos aprender de hacer lo recto ante los ojos de Dios, de verdad no te importaría quién estuviera a tu lado, porque siempre harías lo recto y lo correcto, aunque tu jefe estuviera supervisando o no, porque tú ya haces las cosas para agradar a Dios, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Uno de los reyes en 2 de Crónicas 26, verso 4, 2 de Crónicas 26, 4, la Biblia dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos quieren hacer lo recto ante los ojos de Dios? Y eso es lo correcto, hermanos. En tu trabajo, en tu vida, que hagas lo correcto ante los ojos de Dios. Y Dios ve lo que hacemos. Y Dios dice que Dios no quitará al bien a los que anden en integridad. Dios va a premiar eso, ¿no? Tengo un amigo que para mí es un hombre muy recto, porque me comentó un día para la organización donde él trabajaba, tuvo que sacar 30,000 pesos del banco y cuando llegó a su casa contando el dinero, la cajera se equivocó y eran 35,000 pesos. Pero por supuesto ella no se dio cuenta y según él sacó 30,000, así dijo el ticket. ¿Qué hubieses hecho? Estoy seguro hay personas en las iglesias hoy en día que hubieran dicho, gloria a Dios, se me viene bien. Pero mi amigo, él procura de hacer lo recto, lo bueno ante los ojos de Dios. Agarró el dinero, buscó la misma cajera, se lo devolvió diciendo, señorita, te equivocaste. Y se quedó sorprendida porque ella dijo, ese es un milagro, nadie hace esto. Pero así debe ser un cristiano, debe marcar la diferencia en este mundo.
Aunque tú no digas a todos, yo soy cristiano, pero tus hechos, tus palabras, tu actitud, todo eso debe gritar que eres cristiano. Y la integridad de mi amigo predicó a ella. Diciendo, ¿por qué tú haces esto? O imagínate ella quizás al comer este mediodía con sus compañeros, algo me pasó por primera vez en todos mis años en este banco. Alguien me devolvió 5,000 pesos. Pero Dios ve esto. Y Dios no quita el bien a los que andan en integridad. ¿Cuántos quieren andar en integridad? Les animo en el nombre de Jesús. Hagan lo recto. Hagan lo correcto. Y los israelitas hicieron lo malo. Y no les fue bien. No nos va a ir bien haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice en verso 13, la Biblia dice, este juntó consigo los hijos de Amón y de Amalec, y vino y hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Cómo se llamaba la ciudad que tomaron? La ciudad de las palmeras tenía un nombre. Esa ciudad dice en Deuteronomio 34, verso 3, dice, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras. Jericó fue una ciudad que el pueblo de Dios conquistó. ¿Se acuerdan? Es una famosa conquista. Cuando ellos entraron, rodearon. Pero nosotros vemos aquí en el libro de Jueces que ellos ya perdieron una ciudad que fue conquistada. ¿Qué pasa? Si tú ya andas en desobediencia, tú ya no caminas con Dios, vives alejado de Dios, vives haciendo lo malo ante el Señor, tú puedes estar en riesgo de perder áreas conquistadas con la ayuda de Dios en tu vida. ¿Han entendido, hermanos? Yo lo he visto con mis ojos. Personas que yo conocía, personas quizás que Dios les ayudó a ganar áreas en su vida. Pero cuando se alejaron, el enemigo retoma áreas que una vez ellos habían conquistado en el nombre de Jesús. Porque ya ellos no tienen el poder de Dios para ayudarles a pelear sus batallas. Ellos ya no tenían el poder de Dios. Todo lo contrario, la Biblia dice que Dios fortaleció el enemigo. Y no solamente fortaleció, la Biblia dice Moab, pero también juntó con él a otros. Amón y de Amalek. ¡Wow! Es porque ellos eran resultados de su alejarse de Dios. Pero yo he visto personas que Dios les ayudó a tomar áreas en su vida, derribar quizás donde el enemigo estaba muy fuerte, pero por alejarse de Dios, el enemigo puede retomar, porque ya no tienen poder, hermanos, porque la victoria es de Dios, ¿o no? Es de Dios. Entonces, pero ellos ya no tenían poder para estar delante del Señor. ¿Cómo podían? Si ellos estaban alejados de Él. Acuérdense que el poder es de Dios. La victoria es de Dios. Y nada podemos hacer sin Él. Entonces imagínense los israelitas diciendo, wow, hasta la ciudad de las palmeras. Y ve lo que dice en verso 14. Verso 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. En vez de servir a Dios, ellos estaban sirviendo al enemigo. Estaban sirviendo al enemigo por 18 años. Hermanos, imagínate
un niño, un joven de 12 años, de haber nacido en ese tiempo viviendo bajo el poder del enemigo, viviendo, sirviendo a Eglón. Entonces, este niño de 12 años pregunta un día, mamá, estaba hablando con el abuelo y me comentaba que no siempre era así, que nosotros teníamos un Dios que hacía maravillas, que nos sacó con gran poder, con el pueblo servía a Dios, pero desde de vivir yo, solo he conocido esclavitud, solo he conocido el servir ese rey de los enemigos. ¿Por qué, mamá? Pobre mamá, ¿qué le voy a explicar a su hijo? ¿Estamos luchando para dar a nuestros hijos algo mejor? ¿Estamos luchando para dar un legado mejor a sus hijos, a sus nietos? Ellos están viendo qué estamos ofreciéndoles. Nada más de ver una familia más en esclavitud, una familia más viviendo en la mediocridad por su desobediencia, un padre que no quiere buscar a Dios, un padre que ha cedido todo el liderazgo espiritual de su esposa por su flojera, por su querer, por idolatrar su equipo de fútbol más que el Señor. No, vayan a la iglesia con tu mamá, ella sabe ese rollo de la iglesia. Qué triste. Era normal para todos los niños y adolescentes de 18 años para abajo de vivir en derrota y vivir en esclavitud. ¿No te gustaría ofrecer a tus hijos algo diferente? ¿Cuántos dicen sí? Pues eso depende de ustedes. ¿Cómo viven? ¿Qué ambiente en su hogar? ¿Qué testimonio ven ellos en ustedes? ¿Qué ven? ¿Ven personas viviendo en obediencia, en victoria? ¿O ven personas, pues estamos de nuevo, otro año de vivir en esclavitud, otro año de vivir, me han hablado de un Dios poderoso, me han hablado de un Dios que hace maravillas, pero eso es lo que el abuelo me ha contado, pero no lo he visto. Yo creo que nosotros deberíamos procurar de ofrecer a la próxima generación algo diferente, hermanos. ¿No creen que ellos valen la pena? Claro que sí. Pero era ya lo normal. Era normal imagínense después del primer año, segundo año, tercer año de vivir, no servir a Dios, no vivir en libertad, no vivir en victoria, vivir en derrota. Pero ya al cuarto año, quinto año, sexto año, ya era normal de vivir así. Pero, ¿quién se va a levantar para decir, ya no quiero que esto sea normal? Y comenzar una oración, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios clamó a Dios. Todo debe comenzar en la oración. Pero Dios está buscando a un hombre, a una mujer como Ahud, que diga, no, yo quiero intentar que esto cambie. Yo quiero, Señor, si tú pudieras usarme, úsame. Yo creo que este mundo, que el Señor está buscando gente así, buscando personas que se atreven de creerle que Dios los puede usar. ¿Creen que Dios los puede usar? Yo creo. Yo creo en ustedes porque creo en el Dios de ustedes. Y vemos que en el Dios de la Biblia, Él por toda la Biblia usaba gente
gente de toda clase, todo sexo, de hombres, mujeres, de diferente trasfondo, diferentes edades, pero Dios siempre usaba y usa gente. Eso nos da esperanza. Dios puede usar a nosotros. Gloria a su nombre. Hay algo que debemos aprender, hermanos. Debemos desafiar lo que sea normal. Porque hay cosas que tú puedes decir, esto es normal. Pero no todo lo que sea normal siempre es bueno. Pero a veces nos acostumbramos de siempre, eso es normal. Pero debemos preguntarnos, ¿no? Bueno, que tú dices que es normal, pero ¿es una normalidad buena? Por ejemplo, yo conocí una familia que se congregaba en nuestra iglesia en Tuxtla. Y dos de las hijas siempre me decían, eso es... yo comencé a ver que es una familia que siempre hay pleitos, pero fuertes, ¿eh? No solo una discusión de vamos a comer tacos o hamburguesas esta noche, no. Pero cosas muy fuertes donde ellos no perdonan, hay silencio en la casa, no se hablan por una semana. Y yo les dije, y cuando cosas así pasa, se pide perdón en tu familia. Me dice, no, aquí no, eso es normal. Normal. ¿Y tú y tu hermana? No, no, a veces hay bronca, a veces no hablamos, pero eso es normal. ¿Y tú con tu papá? No, algunas broncas con mi papá, a veces una vez estamos caminando en el pasillo y me golpeó así, ¡pum! Y no dijo nada. Hay cosas que tú y yo comenzamos a aceptar porque simplemente las aceptamos, porque siempre ha sido así, porque yo nací y 17 años de vivir en derrota, de vivir con el enemigo ganando nuestras vidas y gobernando nuestras tierras. No todo lo que es normal siempre es bueno. Y a veces tú y yo tenemos que levantarnos y decir, quizás sea bueno que yo no solamente preguntar esta normalidad, pero desafiarla, el levantarme contra ella. Con esa familia en la iglesia en Tuxtla, yo le decía, tú dices eso es normal, pero no es bueno. Te voy a dar un consejo. Tú debes aprender de perdonar. Tú debes aprender que cuando hay broncas fuertes, habla con tu hermana en su cara. Oye, perdóname por cómo te hablé. Porque la Biblia dice que debemos perdonarnos los unos a los otros, ¿sí o no, hermanos? Entonces, quiero desafiarte esta noche, que tú puedes hacer un inventario interno y preguntarte, ¿qué normalidades tengo yo en mi vida que no son buenas? ¿Y qué puedo hacer con la ayuda de Dios para desafiarlas como aún? ¿No? Es decir, ya, no quiero seguir en esto, ¿no? Tengo un amigo que tenía muchos hermanos. Creo que, se me acuerdo, yo creo que su papá, creo que se divorció o se quedó viudo, se casó de nuevo, pero en fin, él terminó teniendo como 20 hermanos, ¿no? Pero él me dijo, todos mis hermanos son divorciados. Entonces, cuando yo estaba por casarme con mi esposa, ¿qué crees que me decían todos mis hermanos? A ver, dígame. Exactamente. Porque eso es normal en esta familia. ¿Tú vas a aceptar lo que otros digan normal si es contra esta Biblia? No. Pero a veces nosotros aceptamos cosas simplemente porque vemos es normal o porque nos dicen es normal. Pero el cristiano debe ser diferente. No debemos aceptar cosas normales si son cosas contra la palabra de Dios. Mi amigo contestó a ellos, no, yo tengo a Dios en mi vida. Entonces no, con la ayuda de Dios y con mi compromiso, con también el compromiso de mi esposa, no. Y gracias a Dios, hermanos,
han pasado yo creo que 40 y tantos años y siguen juntos glorificando a Dios. Se puede. Tú puedes ser diferente. Tú puedes desafiar lo normal en tu vida, en tu familia, en el historial de tu familia. Todo puede ser diferente. Cristo puede hacer todo diferente. Somos nuevas criaturas del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, vamos a levantarnos como Ahud. ¿No? Y la Biblia dice aquí en verso 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador, Ahud, hijo de Jere Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Hermanos, ellos clamaron a Dios. Señor, ya basta. 18 años. 18 años es un buen de tiempo, ¿no? Si tú quieres seguir viviendo en derrota, bajo el poder del enemigo, si tú puedes vivir así en año 19, puedes. Si quieres ver un cambio, comienza a orar. Porque tenemos un Dios vivo que oye la oración de los justos, amén. Que nosotros podamos orar, clamar a Dios, y Dios en responder levantó un libertador. Hermanos, dos cosas aquí en este versículo. Prepárate tú para ser parte de la respuesta de tu orar. A veces nosotros oramos y Dios dice, tú levántate, te quiero enviar. A veces tú puedes decir, Señor, queremos alcanzar gente nueva. Estamos orando y el Señor te dice, comienza a hablar con tus vecinos. ¿Yo? Nosotros debemos estar dispuestos que Dios nos use, que seamos parte de la respuesta de nuestro orar, ¿sí o no? Y debemos entrar el aclamar a Dios, el orar, nuestro clamor a Él. Señor, por favor, ten misericordia, perdónanos, extiende tu mano, Señor, levanta. Y nosotros vemos un hombre que dijo sí, un hombre que después de orar y pedir que Dios pudiera hacer algo diferente, eso es lo que debemos hacer. ¿Cuántos quisieran ver cambios de Dios en su vida, en su familia, en su nación? Debemos orar, debemos aclamar a Dios, ¿sí o no, hermanos? Como la Biblia dice, de nuestro socorro viene de Jehová. Amén. Debemos levantar nuestras oraciones a Él. Como el salmista dijo, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Ellos levantaron su clamor a Dios. El Señor contestó. Hermanos, muchas veces nosotros no reconocemos las respuestas de Dios porque nosotros estamos esperando que un ángel se baje o que el gobierno mande $1 billón para nuestra deuda. Cuando muchas veces tú no reconoces la respuesta porque las respuestas vienen en el paquete de un ser humano. Y a veces nosotros estamos buscando un ángel, estamos buscando algo quizás de algo místico, cuando muchas veces Dios manda la solución por una persona. David era la solución de Dios, que cuando Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel, ¿no? Y nosotros vemos que Ahud era la respuesta de Dios. Y la Biblia dice en verso 15, que el Señor levanta el libertador Ahud, que su nombre en el hebreo significa unión. Unión que viene de la palabra unido. Dios quiere que nosotros también podamos ser un pueblo unido contra el enemigo. Y Dios puede usar un pueblo unido. Y Dios puede lograr
cosas grandes por un pueblo unido. Nosotros vemos una de las cualidades de la iglesia en el libro de Hechos. La Biblia dice que estaban unánimes. Y nosotros vemos que Pablo pedía que ellos estuvieran con la misma mente, el mismo espíritu. Pablo entendía el poder de la unidad. Pablo imploraba a los hermanos que ellos fuesen solícitos en guardar la unidad. Porque nosotros sabemos que hay mucho poder cuando el pueblo de Dios sea unido, ¿sí o no? Según Salmo 133, Dios derrama su aceite cuando los hermanos están juntos en armonía. No el aceite simbólico de derramar de su Espíritu Santo. Y nosotros vemos en Marcos capítulo 2 que cuando los 4 hombres hacen un agujero y bajan su amigo y Jesús lo sana, lo perdona, pero eso fue por el poder de la unidad. 4 hombres trabajando juntos. No eran 4 hombres con un plan diferente. Vamos a llevarle a la playa. No, vamos a llevarle al mall. No, vamos a llevarle a la isla de mujeres hoy. Y el cuarto decía, no, vamos a llevarle a la casa para escuchar un tal predicador nazareno. Hubo unidad. Trabajaron en unidad para subirlo. Trabajaron en unidad para bajarlo. Y Jesucristo sanó y perdonó. Se puede lograr cosas mucho más grandes trabajando en equipo que trabajar solo. Que esta iglesia trabaje en unidad por la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿y sabes cómo Satanás va a luchar contra la unidad? Satanás va a luchar contra la unidad en tu matrimonio. Satanás va a luchar contra la unidad en tu empresa, en tu iglesia, en todas las áreas. Porque hasta Satanás, él cree en Dios, él conoce la Biblia. Entonces por ese lado él sabe los principios de la Biblia. Él tiene un ejército unido. No están en una buena causa, luchando contra el Señor, pero por lo menos son unidos. Y la iglesia que tiene el poder sobre Satanás, muchas veces no somos unidos, hermanos. No es la falta de poder porque tenemos el Espíritu Santo, pero muchas veces es la falta de unidad. En la unidad muchas veces en la plataforma para experimentar el poder. ¿Cómo estaba la iglesia en Hechos capítulo 2 cuando Dios derramó su Espíritu Santo? ¿Cómo oraban ellos? Unánimes. Y vino el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste poderosamente? Debemos buscar unidad. ¿O no? Cristo dice, mira, deja de orar, reconcíliate con tu hermano y luego vuelve ¿no? Porque Dios dice, estás perdiendo tu tiempo. Que nosotros podamos entender que una gran parte de nosotros, pues nosotros debemos buscar esa unidad. La Biblia dice en Filipenses 1:27 que también, ¿cómo era el pueblo de Dios en Filipenses 1:27? La Biblia dice que Pablo decía que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, Pablo estaba diciendo, tienen que luchar, enfrentar al enemigo, unánimes, juntos, para combatir con eficacia. Si queremos combatir con eficacia, tenemos que ser unidos. Amén. Entonces, ese es un punto importante. Y también me llama la atención de esa parte que la Biblia dice que era zurdo. A ver, ¿cuántos zurdos tenemos en la iglesia esta noche? Matthew, ¿alguien más? ¿Hay alguien más? 2. 2 de, no sé, quizás podremos ser 60 personas o un poco más. ¿Y 2? ¿Los aceptamos por ser zurdos? ¿No? ¿Qué hacemos con ellos?
son diferentes, son especiales. Sin embargo, pueden ser usados por Dios, ¿no? Hermanos, tú puedes sentir en tu vida como yo soy muy diferente que lo demás. Yo llego a mi trabajo, conozco, y muchos son cristianos, pero aún entre todos ellos son muy diferentes. No sé, ellos son diferentes en su hablar, ellos son diferentes en cosas que hacen. Ellos hacen cosas que de verdad Dios no me deja hacerlo. Mi conciencia no me permite. Y yo hablo con otras mamás, permiten que sus hijos hagan cosas que yo jamás dejaría que mis hijos hicieran. Mientras que tú puedes ver que estás dentro de la Biblia, tú puedes encontrarte diferente. Tú puedes decir que yo me siento muy diferente, pero eso no te descalifica para que Dios no te use. Porque vemos que Dios es un Dios que Dios puede usar gente diferente. Amén. No te condenes si tú eres diferente. No crees que Dios no te puede usar simplemente porque tú no eres normal. Y además yo te preguntaría, ¿por qué quieres ser normal? ¿Por qué quieres ser normal? Hay demasiada competencia allí. Y muchos quieren ser normal, pero ¿por qué? Cuando Dios nos ha hecho diferentes. Todos nosotros somos diferentes. Nosotros vemos que Él era diferente, pero Dios lo usó. Dios te puede usar aunque tú seas diferente. Amén. Y nosotros vemos algo también importante. Vamos a seguir en Jueces capítulo 3 y quiero que veamos este punto importante que la Biblia dice en verso 10, que la Biblia dice los hijos de Israel enviaron con él un presente. Ese presente, según los comentarios, dicen que podía haber sido una cantidad de dinero como un impuesto que él cobraba a los israelitas. No sabemos exactamente, pero esos fueron los comentarios de lo que podía haber sido el presente. Pero de todos modos, él llega con un presente. Llega porque era la oportunidad para tener una audiencia privada con el rey Eglón. ¿Qué vemos? Yo veo muchas cosas en esto. Veo un hombre que aprovechó de la oportunidad. Veo un hombre valiente. Porque esta no es una película de Hollywood, esto no tenía garantía de éxito, porque en Hollywood el héroe siempre sale vivo, ¿no? Aunque haya 50 malos con ametralladora, y todos los balas, ¿no? Pero esa fue la vida real. ¿Qué garantía tenía él de salir vivo? Ninguna. Pero vemos la valentía, vemos la preparación, vemos un hombre que supo aprovechar de la oportunidad. Que tú y yo podamos aprender de aprovechar de las oportunidades. Porque las oportunidades son como los conejos. Cuando un conejo se te acerca, agárralo mientras que puedas. Porque muchas veces, si no los agarras, ya no vas a tener otra chance. Muchas veces una oportunidad se te viene y tú no sabes cuándo se te puede volver. Él quizás pensaba, es mi oportunidad. Voy a aprovechar de la oportunidad. ¿Qué hacemos nosotros en la vida? Muchas veces nosotros siempre decimos, para la otra. Pero no tenemos garantía que la otra venga. Yo me acuerdo que nosotros en la iglesia hicimos un campamento de jóvenes. Y había un joven que siempre dice, para el otro voy.
por lo menos con nosotros no había. Pues su familia decidió de irse de la iglesia. ¿Quién sabe si ese chico fue a un campamento de jóvenes? Pero con nosotros siempre decía para la otra, para la otra, para la otra. Cuando la Biblia dice aprovechando bien del tiempo, porque los días son malos. Hermano, nosotros no sabemos. No sé cómo habrá sido aquí, pero me dijeron allí en Chiapas, 60 pastores fallecieron en la pandemia. Solo en Chiapas, 60. Entonces yo estaba pensando, no hombre, ¿me va a tocar? ¿Me va a tocar mañana? Y dije a los hermanos en la iglesia, hermanos, este domingo estoy con ustedes. El domingo que viene, ¿quién sabe? Y no se lo decía en broma. Pero me hizo valorar el momento, el día de hoy. Hoy es todo lo que tengo. Mañana no sé si vaya a vivir, el pasado ya fue, pero hoy tenemos vida. Hoy tenemos oportunidades para servir a Dios. Hoy podemos perdonar. Hoy podemos evangelizar. Hoy tú puedes decir a tu esposa cosas bonitas. Hoy tú puedes abrazar a tus hijos. Vamos a maximizar el día de hoy. Amén, iglesia. Debemos valorar el momento. Debemos aprovechar de la oportunidad. Imagínate si Aúl hubiese dicho, Aúl, me parece que Dios está contigo. Queremos enviar al rey el presente. Ya es la época de que él recibe el presente. Oye, ¿quieres ir? Para la otra. El joven rico, yo me imagino, en un momento en su vida, se habrá arrepentido de no aprovechar la oportunidad que Jesucristo se lo dio. ¿O no? Jesucristo le habla acerca de salvación, cómo lograr vida eterna. No, para la otra Jesús. Ya no supimos más de él en la Biblia. Y las oportunidades en la vida, ¿qué estás haciendo tú? Siempre estás diciendo, no, más adelante. No, para la otra. Y no, mejor él, no, mejor ella. Pero ¿qué pasa si Dios está diciendo, pero estoy llamándote a ti? No hagas el error que muchos cristianos hacen. Pierden oportunidades y siempre están postergando. Alguien dijo, la postergación es el asesino de la oportunidad. La postergación es el asesino de la oportunidad. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos buscar a Jehová mientras que mañana, yo no sé, yo no te puedo garantizar la vida. No, yo creo que voy a buscar al Señor. El año que viene voy a congregarme. ¿Qué garantía tienes tú de estar vivo el año que viene? Estaba predicando en un congreso en California. Y uno de los jóvenes que tenía como 20 años, que estaba en ese congreso, el día lunes entró a la eternidad por un accidente. ¿Qué joven de 20 años en una iglesia el domingo estaba pensando, mañana voy a entrar a la eternidad? Ninguno. Quizás con todos sus planes, que cuando de casarme, de hacer familia, tener hijos, de etcétera, etcétera, etcétera. Boom, por un accidente murió. Gracias a Dios murió en Cristo. Pero, hermanos, que no hagamos el error de siempre postergar, siempre rechazar oportunidades. Mañana no sabemos, pero hoy sí podemos decidir. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de servir a Dios. Hoy es el día de glorificar al Rey en alabanza y adoración. Hoy es el día de servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a servirle. Vamos a servirle hoy y mañana. Amén. Y la Biblia dice en verso 16, y aún se había hecho un puñal de 2 filos. Eso es otro punto importante. Se había hecho un puñal de 2 filos. Hablando de la palabra de Dios.
Si vamos a enfrentar al enemigo, siempre con la palabra de Dios, como Jesucristo, escrito está, ¿no? Pero la Biblia dice se había hecho, Él lo hizo. Él tenía que agarrarlo y quizás con su martillo y formar. Tú y yo debemos tener una experiencia personal con la Biblia. No solo que me predican, no solo que me enseñan, pero yo debería tener una experiencia personal con mi espada. Aún dijo, yo hice esa espada. Yo con mi tiempo formé esa espada. Conozco mi espada. Es mía. ¿Conoces tu Biblia? ¿Conoces tú personalmente? ¿Has meditado en la palabra? Como la Biblia dice, meditando día y noche. Jeremías dijo, comí tus palabras en Jeremías 15. Tiene una experiencia personal. Él pudo saborear de la palabra. ¿De dónde es mi amigo Walter? ¿Cuántos han viajado a Argentina? ¿Algunos de ustedes? Les puedo decir de experiencia, el asado argentino, las palabras no pueden justificar lo que sabe una carne asada en Argentina. Pero yo, porque he probado con mi boca, yo sé lo que es un asado en Argentina. Nada que ver con la carne asada que puedes comer en Canadá, nada que ver. Yo tengo experiencia comiendo la carne asada, he disfrutado, yo sé cómo es. Hay muchos cristianos que solo tienen la Biblia, saben lo que dice la Biblia, pero no tienen como una profundidad, un conocimiento personal de haber tenido experiencias de estaba a la 1 de la mañana, abría mi Biblia, sentía que el Espíritu Santo, ¡pum!, me confrontó por esta historia y en una oración el Señor me dio esta palabra. Hay muchos que no tienen esa experiencia, esa intimidad con la palabra. Yo con mis manos estaba con mi espada. ¿Cuántos están entendiendo? Pero es necesario para un soldado. Era necesario para él, ¿no? Entonces yo quiero animar a todos que nos metamos más en la palabra de Dios. Usted sabe que en la Biblia hay más que 1500 referencias de la Biblia en la Biblia. Cada vez que tú ves palabra, mi ley, mis preceptos, mandamientos, mis estatutos, hay más que 1500. Y para mí es increíble que a veces hay iglesias que enfatizan cosas que casi no se mencionan en la Biblia. Pero hacen grandes congresos, hacen grandes doctrinas, que cosas que casi no se ve. Debemos enfatizar lo que Dios enfatiza. Si Dios habla 1500 veces de su palabra, pues ¿no crees que debemos estar más estudiando, meditando y teniendo nuestras experiencias personales con la Biblia? ¿O no, hermanos? Sí. Acuérdense que tantos beneficios de la palabra, que la palabra nos limpia, la palabra nos nutre, la palabra nos guía, la palabra tiene poder salvador, porque es el mensaje para salvación, ¿sí o no, hermanos? Es lo que Dios, a través de la predicación de la palabra, la Biblia dice que la gente se salva. Hermanos, que sigan, métanse en la palabra, predican la palabra. En diciembre estaba en Oaxaca y de repente, porque hace frío en Oaxaca en diciembre, tenía el cierre roto de mi chamarra. Entonces, una de las personas que estaba allí dijeron, yo conozco a un hombre que repara cierres. Y luego el día siguiente me entregó la chamarra con el cierre y le dije, ¿y cuánto fue? Y estaba por darle dinero. Me dijo, no, el que reparó el cierre dijo, es gratis. ¿Eso es por qué? Porque dice que lo conoce.
Porque dice que hace como 30 años usted vino a predicar su iglesia y él conoció a Cristo. ¿Cómo? Sí, eso es lo que él dijo. ¿Se acuerda de usted? Usted predicó hace como 30 años y conoció a Cristo. Usted y yo nunca sabremos todo el efecto de nuestro sembrar la palabra. Yo no sabía eso, pero la palabra eterna es, y la palabra es poderosa para salvar. Hay que seguir sembrando la palabra. Qué bueno que esa reunión que Dios me dio para predicar, que dije, no, para la otra voy a predicar. Tomemos las oportunidades que Dios nos da para servirle. Amén, hermanos. Es un privilegio servirle. Pues entonces él hizo su espada de un codo de largo y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho. Verso 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Imagínense, ya se quedó solo. Hermanos, debemos estar dispuestos de ser valientes para Dios, como la reina Esther. La reina Esther que fue valiente. Si yo me presento delante del rey, yo sé que una consecuencia podría ser la muerte. Pero fue valiente la reina, ¿sí o no? Nosotros vemos que también los apóstoles en el libro de Hechos eran personas valientes, ¿no? Nosotros vemos a través de la Biblia personas valientes que tomaron riesgos para su Dios. Que con los 3 muchachos en el libro de Daniel, ¿ustedes están dispuestos de ser echados en el horno? Ellos dijeron, oh rey, nosotros vamos a servir a Dios, no vamos a doblar las rodillas. Y la Biblia dice por su respuesta, ellos no sabían si ellos iban a salir vivos o no. Ellos dijeron, nuestro Dios es poderoso para librarnos, pero si no, nosotros vamos a seguir siéndole leal. Esa valentía es qué manera de vivir, qué manera de inspirar a los demás. Que tu valentía puede inspirar a tus hijos, a tus amigos, a tus nietos, por ver valentía encarnada por tu manera de vivir. ¿O no, hermanos? Como en esta historia. Imagínense que Aúd se quedó solo. Yo estoy solo en el territorio del enemigo. Y si de repente, si él con sus ojos, si él ve mi espada que estaba escondida, era como más o menos, por los comentarios, como 18 pulgadas. 18 pulgadas. Y de repente si él hubiesen detectado, quizás la muerte. Pero él estaba dispuesto. Como Pablo dijo, yo estoy dispuesto no solamente de ser atado por el nombre del Señor Jesucristo, pero morir por Él. ¿Qué riesgos estamos tomando en nuestra vida? A veces ni siquiera en trabajo nosotros queremos testificar porque tenemos miedo que se pueden burlarse de nosotros o algo así. Pero nosotros debemos aprender de héroes de la fe, personas valientes. Él fue valiente. ¿Cuántos quieren ser valientes? ¿No? Un gran valiente para el Señor. Y vemos que, y vamos a las partes finales, y que la Biblia dice que en verso 19, él se volvió desde los ídolos que están en Gigal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Aúd, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Aúd dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Hermanos, la historia nos muestra que salió vivo. Dios lo protegió. Pero hasta este punto, él no tenía garantía. Veo un hombre valiente que tiene la actitud, lo voy a intentar. ¿Quién sabe cómo vaya a salir? Pero por lo menos voy a intentar.
Yo quiero animarles también de vivir en esa forma. Como un misionero dijo, voy a intentar cosas grandes para Dios. Un misionero que vivió muchos años fuera de Norteamérica y Dios lo usó en el campo misionero. Pero él dijo, Señor, voy a orar, pero voy a intentar. Yo quiero animarles porque aún fue usado para traer un gran cambio a la nación. En vez de seguir viviendo bajo esclavitud, la tierra fue libertada por Dios, pero Dios lo usó. Que usted sea un hombre, que usted sea una mujer que pueda marcar la diferencia, que pueda traer cambios a la gente a su alrededor. Jesucristo vivió así, ¿o no? Y la Biblia dice, imitad a Dios. Nosotros debemos imitar a Cristo. Yo sin saber, Dios me dio la oportunidad de ser un instrumento de cambio para un hombre en Oaxaca hace 30 años. Hace 30 años apenas estaba aprendiendo y sigo aprendiendo cómo hablar español. Pero hace 30 años, peor. Hace 30 años yo no sé, quién sabe lo que la gente entendía en las iglesias. Practicaban la interpretación de lenguas, no sé. Pero si Dios pudo usar un joven que no hablaba español, Dios puede usar usted habla español perfectamente. Que Dios los puede usar para traer cambios a su alrededor como Dios usó a Ahud. Que puede ser un valiente que Dios puede usar. El riesgo, ¿cuál fue el riesgo? Quizás lo iban a matar, sí. Pero ¿qué estaba al otro lado del riesgo? Libertad para décadas para el pueblo de Israel. A veces nosotros enfocamos solo en los lados negativos del riesgo. Pero si no logramos hacerlo, pero piensa en el otro lado, pues si logramos hacerlo, ¿no? Me acuerdo una vez que estaba predicando en Argentina, en otra provincia, y había una persona que la mitad de su cuerpo fue paralizada. Porque después de la reunión, cuando estábamos saludando a la gente, esa persona me di cuenta que solo extendió un brazo y vi que todo el otro lado estaba paralizado. Entonces esa persona extendió su mano y yo saludé. Y en ese momento yo sentí como Dios diciendo, ora por esa persona. Y yo estaba, ¿ahora? Ya terminó la reunión. Pero sentía, ora para que se sane. ¿Ahorita? Y no queriendo desobedecer a Dios, les dije, ¿puedo orar por ti? Pues, ahora, si no oro, posiblemente se quede como está. Si oro y no pasa nada, quizás me quede como, oh, ese pastor que vino, Dios no lo usa. Pero si oro y algo sucede, y me dijeron que después esa fue la primera vez que llegó a la iglesia. ¿Y qué pasa si Dios la sana? Se puede convertir en una familia entera. O varias familias. No se sabe. En fin, yo oré. La persona dijo, ora. Y ni siquiera terminé de orar y Dios comenzó a sanar a la persona. Después de esa persona decía, hey, estoy sintiendo algo raro. Y comencé a mover su cuerpo. Y después no supe más lo que pasó con esa familia. Pero muchas veces tú y yo pensamos, pero eso no pasa nada. Pero ¿qué pasa si pasa algo? Hermanos, que podemos tomar
riesgos en vez de cuando por la gloria de Dios. Amén. Y termino con esto, en el último, para terminar en Jueces capítulo 3, en verso 22. La Biblia dice que Ahud saca su espada, 21 dice se lo metió por el vientre, 22 dice de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Uf, hermano, según lo que la Biblia nos explica, ¿cómo crees tú que metió la espada? Así, a ver qué, perdón, ¿por qué me haces cosquillas? ¿Cómo crees que metió esa espada? ¿Con fuerza? ¿Con todo su ser? Primero de Samuel 12:24 dice que debemos servir al Señor con todo nuestro corazón. Si tú quieres servir a Dios, hazlo según todas las fuerzas que tú puedas. La Biblia dice, en lo que viniera de tu mano, hazlo según tus fuerzas. Mete ganas en el asunto. No seas mediocre para Dios. Porque lo que vemos por la Biblia, a Dios no le gustan los mediocres. Según Apocalipsis 3, le da asco hasta vomitar los mediocres. Si vamos a servir a Dios, vamos a meter ganas en el asunto. Si me toca servir ahí en la puerta, eche ganas. Salude bien a la gente. Felicidades. Muchos de ustedes me saludaron con ganas y con fuerza y con amabilidad. Que sigan así. Me dijeron ahí en una iglesia en Chiapas que unas personas me dijeron que llevaron una persona nueva a una iglesia 3 veces. Y me dijeron, pastor, ¿usted puede creer que las 3 veces que llevamos nuestra amiga, ni una persona la saludó? Estaba diciendo, las iglesias son frías. Estaba pensando, ¿y le saludaron hoy? Echemos ganas de servir a Dios como Ahud. Vamos a hacer las cosas con todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, porque el Señor se lo merece, ¿sí o no? Él no pudiera haber hecho lo que hizo, metiendo la espada así, con un intento así nomás. Él estaba decidido. Es mi momento. Dios me está dando esta oportunidad. ¡Pah! Hasta lo metió. Hasta que toda la gordura cubrió toda la espada de 18 pulgadas. Y mi último punto es, cuando tú permites que la espada de Dios entre en tu vida, porque la palabra es confrontante y penetrante, se nos sale todo lo asqueroso en nuestras vidas. Porque la palabra es limpiadora. La palabra limpia y purifica. Efesios 5:26, que por el lavamiento de la palabra. Por eso es necesario que tú y yo nos expongamos y que dejemos que la palabra nos penetre. ¡Boom! Que no pongamos nuestros escudos de excusas, yo veo hasta personas porque se ponen nerviosas, porque Dios está lanzándoles misiles, entonces se levantan y van al baño por 30 minutos. Y ellos se lo pierden, porque Dios está hablándoles, no, ábrete, recibe la espada, porque la espada al entrarte te va a limpiar. Duele, pero nos hace bien para que el estiércol se nos salga de nosotros. La amargura, el odio, la altivez, cosas asquerosas, cosas que decimos a verlas diciendo, oh, eso estaba dentro de mí.
Esa es una cualidad maravillosa de la Biblia. Debemos recibir la penetración de la palabra para que salgamos cambiados y limpiados por el poder de ella. Necesitamos la palabra, ¿sí o no, hermanos? Cuando yo escucho cristianos que dicen, no, yo no necesito congregarme. Yo estoy bien, ya me acostumbré en la pandemia no ir a una iglesia, entonces estoy re bien. Dios sabe que yo lo conozco, yo oro y mira cómo Dios bendice mi negocio. Nunca escuchen una Biblia, nunca escuchen una enseñanza, nunca escuchen una prédica. Ya muchos ya no se conectan en línea, entonces ni siquiera en línea reciben una palabra. Nunca se exponen a la palabra. No, hombre. Pero Dios usa la palabra para limpiarnos, para confrontarnos, para sacar de nosotros cosas que no le agradan. ¿Cuántos quieren ser como este gran libertador? ¿Te animas a creer que Dios puede usarte para hacer una UD aquí en Cancún? Quiero orar por ti. Ponte de pie si tú quieres eso para tu vida. Y así terminemos orando. Padre Celestial, nosotros queremos darte las gracias. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, por las personas que yo conocí en abril. Y gracias por los nuevos que han llegado a la congregación. Padre, en el nombre de Jesús, levanto la vida de todos mis hermanos que son parte de esta congregación. Señor, que tú puedes levantar en esta congregación hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, para ser hombres y mujeres como este gran libertador. Hombres y mujeres, varones, damas, jóvenes, adolescentes, que pueden ser como Ahud. Personas, Señor, que tú puedes levantar. Gente unida, gente diferente, gente valiente, gente que sepa tomar la oportunidad. Gente que tenga la valentía de actuar. Gente de la palabra. Gente que tenga una relación personal con ella. Gente, Señor, que confronte al enemigo. Gente que tome riesgos, que se la juega por ti, por tu reino, Señor. Levanta hombres y mujeres así en esta iglesia, Señor. Úsanos a nosotros, Dios. Si tú estás buscando gente de Ahud, Padre, en México, Señor, cuenta con nosotros. Úsanos. Quizás no seamos los mejores, quizás no seamos los más ricos o los más inteligentes, pero Señor, úsanos, porque vemos por la historia de tu Biblia que tú usas gente. Úsanos, Dios, por favor, para tu gloria. Señor, levanta, Señor, gente así en esta iglesia. Gracias, Padre, por Casa de Oración Cancún. Gracias que tú sigues levantando hombres y mujeres que marcan la diferencia. Hombres y mujeres que pueden, Señor, desafiar sus normalidades. Quizás en tu vida Dios ya te habló de cosas que no son buenas en tu vida. Cosas que tú dices, esto es normal, o eso es normal en mi vida, eso es normal en nuestra familia, en nuestro linaje. Pero Dios te habló que es tiempo de levantarte y desafiar normalidades malas en tu vida. Si tú quieres responder a esta palabra, levanta tus manos. Y que tú puedes decir a Dios en tus propias palabras, Señor, yo estoy dispuesto, Señor, de con tu ayuda, Señor, de cambiar. Ayúdame, Señor, cambiar. Señor, ayúdame de enfrentar esas cosas normales, pero no son sanas, no son buenas en mi matrimonio, en mi familia, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir, en mi manera de hablar. Señor, ayúdanos de levantarnos y enfrentar, Señor, esas normalidades que no te agradan. Y con tu ayuda ver cambios en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ver cambios. Ayúdanos a enfrentar, Señor, la normalidad de esclavitud. La normalidad de vivir en derrota. Ayúdanos, Señor, de ver victorias en el lugar de las derrotas. De ver, Señor, tu bendición en vez de vivir bajo maldición. Padre, ayúdanos, Dios,
de enfrentar esas normalidades y verlas tumbadas en el nombre de Jesús, y nosotros ser libres y entrar una dimensión de libertad como el pueblo de Israel fue libre, Señor, por la valentía y obediencia de tu siervo. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor.